Querido Jorge Kleinman, autoridades, pueblos, hermanos de patria y de cielo, amigos de Basavilbaso, qué maravillosa esta oportunidad que nos brinda la vida de encontrarnos, de poder mirarnos a los ojos, de celebrar la primavera evocando a Linares Cardoso. Me adhiero fervientemente a todo este emprendimiento que autoridades y pueblo de Basavilbaso realizan para honrar a Rubén Manuel Martínez Solís del Caballú Atiá, el Linares Cardoso de La Paz, el maestro, el músico de Entre Ríos y de la Patria Grande, que soñó con que nuestros gurises y nuestros jóvenes exaltaran los valores de la entrerrianía y de la argentinidad y que lo hicieran cantando. Por eso dedicó gran parte de su vida a rastrear la chamarrita, a hablar con los paisanos, a hablar con los pescadores, a hablar con las madres isleñas. Y allí estaba la peregrina de sus encuentros a orillas del Paraná. Allí estaba la destinataria de la canción de cuna costera, como estaba el destinatario del peoncito de estancia, o cuando le cantó a la tacuarita, o cuando le dijo al mundo entrerriano, pa' lo que guste paisano, en un apretón de manos se va toda mi amistad. Nació el 29 de octubre de 1920, en la ciudad de La Paz, a pocos metros del Caballú Atiá, y murió en Paraná el 16 de febrero de 1996. En su vida fue siempre un gran maestro, que hablaba desde el teatro griego o del Imperio Romano o de la gesta de Pancho Ramírez, que pintaba el paisaje en aquellas inolvidables acuarelas, pero que fundamentalmente sintió ese alto, ese definitivo compromiso con su pueblo. Por eso lo honró, celebrando las gestas de la patria con su guitarra costera y fundamentalmente dedicándole todo el tiempo que hacía falta a los maestros jóvenes y a nuestros gurises, para que ellos, como lo estamos haciendo hoy, podamos levantar la misma bandera, la celeste y blanca con la roja diagonal, que tiene también escondida la pluma del ñandú, que tiene también escondido el murmullo de los pueblos originarios a través de los ríos nombradores. En Basavilbaso hoy y en toda Entre Ríos en este mes de octubre estamos honrando a Linares Cardoso. Del Paraná de los sueños al Uruguay de ilusión, se viene andando mi río, verdeando alegre pregón. Soy un río esperanzado de corazón silbador y vivo en gracias del pago, dos ríos y un solo amor. Que viva Linares Cardoso, que viva Basavilbaso y que viva nuestra amada Entre Ríos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Cultura en Casa. Hoy en una edición especial, al cumplirse 100 años del natalicio, seguramente del hombre más importante de la cultura entrerriana, don Linares Cardoso. Y Basavilbaso, obviamente, no iba a estar ajena a este acontecimiento. Por tal motivo, se va a desarrollar justamente un acto en el Parque Autóctono, donde allí hace 4 años se plantó un aguaribay que está creciendo, que está teniendo cuerpo, y con los amigos de Linares Cardoso de Concepción del Uruguay hemos un poco articulado en todo este tiempo tanto la presentación de este libro que tengo en mis manos y que es realmente muy atractivo porque habla, a partir de lo que cuenta Víctor Arraigada, un hombre de Concepción del Uruguay, de la chamarra de las dos orillas, uniendo a Aníbal Zampayo justamente con la entrerrianía, con don Linares Cardoso. Es realmente un gran gusto para nosotros estar con el autor del libro, que ya va en su 5ª edición, y en cada edición lógicamente se van agregando cosas nuevas y, bueno, por supuesto, la representación de los amigos
de Linares Cardoso a través del profesor Raúl Tornú. Ambos están aquí, les vamos a dar la bienvenida. Bueno, un gusto realmente contar con ambos en este día que, como decía, creo no equivocarme, es muy importante porque es el día de la chamarrita, pero al mismo tiempo los 100 años del natalicio de Don Linares. Arranco contigo. Bueno, simplemente para sumar una referencia que también la veníamos comentando con Víctor Arraigada, que anoche ha sido establecida la chamarrita desde la legislatura entrerriana como patrimonio cultural inmaterial de la provincia de Entre Ríos. Exactamente. Es decir, la chamarrita jerarquizada de esta manera en el marco de este centenario del nacimiento del maestro don Linares Cardoso. Es una de las iniciativas que había, una de las propuestas o pedidos que había, y se concretó. La chamarrita de esa manera toma impulso, es reconocida, a pesar de no ser el único ritmo de la provincia, porque también el chamamé, por supuesto, está presente, otros ritmos también, otras especies musicales, pero la chamarrita identifica a Entre Ríos. Decir chamarrita es decir Entre Ríos, a pesar de que el mismo Linares Cardoso habló de la chamarrita correntina, pero en Corrientes la chamarrita correntina fue superada por el chamamé, entonces el chamamé quedó como emblema y la chamarrita la tenemos nosotros. Chamarrita entrerriana se dice, o simplemente chamarrita porque ya identifica a Entre Ríos, Jorge. Con muchos chamarriteros, por suerte, hoy presentes, pero una chamarrita que ha sido de alguna manera impulsada también por los hermanos Cuestas, que llevaron lo que ha escrito Linares Cardoso un poco al plano nacional. Exacto, fue esa asociación de los hermanos Cuestas con don Linares Cardoso y luego la aparición de otros intérpretes que tomaron las obras de don Linares Cardoso, que afianzaron a la chamarrita y que le dieron fuerza al mismo Linares Cardoso para continuar investigando, para continuar ampliando su conocimiento acerca de esta música que él observó en su niñez, que precisamente Víctor lo cuenta en su libro, pero a su vez es lo que también contó don Linares Cardoso, que él observó a los troperos interpretar la chamarrita y alguien en esa estancia en la que él pasó su niñez, quizás el capataz de el que él tomó su nombre, ¿no? El mismo Linares Cardoso, quizás fue el que le dijo eso que va tocando ese hombre en ese caballo que va pasando en esa tropa, eso es una chamarrita. Entonces desde allí Linares se interesó y luego lo hizo el centro de su actividad de investigación como músico. Y la proyectó y hoy es el emblema, como decíamos, hoy legislativamente es aprobada, es establecida como patrimonio cultural inmaterial de la provincia de Entre Ríos. Víctor, bienvenido también. Bueno, hombre, gracias. Dije bien, ¿no? De Concepción del Uruguay, Sí. nacido y criado en en Concepción del Uruguay. Gracias por recibirme y gracias por recibirnos. ¿Y cómo viene esta asociación con Aníbal Zampayo, con nuestra chamarrita, con nuestra cultura? Son los dos poetas que representan el ritmo litoraleño en ambas orillas. Aníbal Zampayo tenemos que tener en cuenta que fue el que institucionalizó la chamarrita, porque en Cosquín se baila la chamarrita de Aníbal Zampayo. Y ahora con esta grata noticia que nos da el profe Raúl Tornú, de que legislativamente la chamarrita hoy pertenece a nuestra provincia, creo que cerramos el círculo de lo que habían pretendido en su época estos dos autores. Dos autores que en el libro los expreso yo, ¿no? Sus semejanzas en cuanto a temas se refiere. Canción de cuna costera, Guricito costero, El río no es solo eso, cosas que los identifican a los dos totalmente, digamos, en lo que al río se refiere. Decía Aníbal Zampayo que el río no nos distancia, al contrario, nos une. Y Linares exactamente hacía lo mismo. Expresaba siempre que el río
es un lazo de unión entre estos dos pueblos. Como ustedes han traído ambos algo escrito, y yo no quiero alterarles justamente ese guión, bueno, me gustaría que cada uno pueda desarrollar precisamente lo que ha traído. Víctor, usted respecto del libro, por supuesto el profe respecto de seguramente la vida y obra y los aguaribay de don Linares Cardoso, y después seguimos conversando, o nos voy a ir interrumpiendo en la medida que crea oportuno hacer una pregunta. Sí, cómo no. Háblenos del libro. Quería agregar algo que con respecto a lo que decía el profe, ¿no? Y lo que decías vos sobre los hermanos Cuesta. Sí. Hay un dato que es muy interesante, que a lo mejor es poco conocido. El primer conjunto que le canta a Linares Cardoso fueron los Paranaceros, un conjunto de Santa Fe. Y el primer artista solista que le canta las canciones de Linares Cardoso fue el diamantino Carlos Santamaría. Evidentemente esto llega cuando llega y trasciende cuando los hermanos Cuestas se hacen eco de lo que hacía Linares. Era para divulgarlo no solo en La Paz, Diamante o Paraná, era para divulgarlo en el país. Tal cual. Y esto está reflejado aquí en el Sí, libro. sí. Bueno, lo escucho y lo escuchamos a propósito de los apuntes que usted trajo. Bueno, ¿cómo? Sí, sí. Estamos bueno, ansiosos por saber y por conocer, porque además el profesor ha generado una gran expectativa respecto del libro. La mayoría de estas cosas están en el libro. Sí. Lo que pasa es que no, hay momentos que uno no recuerda todo lo que escribe. Por supuesto. Pero de todas maneras yo lo que tengo que decir es que Linares no era un pensador, sino antes que otra cosa y desde su primera juventud, todo un artista de la palabra, que era lo que estábamos hablando recién. Linares se refería a cualquier cosa del campo, a cualquier cosa de la ciudad, a cualquier cosa de la sociedad, de las personas, y era un erudito en explicarlo, y cada uno se sentía consustanciado con lo que él estaba diciendo, y tomaba eso como enseñanza, porque lo magnífico y lo maravilloso de esto, de conversar con este hombre, era que uno aprendía. Uno aprendía. Realmente hablar del maestro, como le decimos nosotros, a veces hasta parecería irrespetuoso, ¿no? Porque uno lo ha querido tanto y lo ha respetado tanto que... ¿Usted ha estado con Linares Cardoso cuando él vivió en Concepción del Uruguay? Sí, yo tuve oportunidad de conocerlo en Concepción del Uruguay. No tuve la oportunidad de tratarlo como lo trató el profe, pero sí, porque en el libro hay una anécdota que yo cuento, que yo con un gran atrevido, con una falta total de respeto, sin conocerlo le dije que yo escribía. Entonces me preguntó el nombre, él a mí. Yo le digo, yo me llamo Víctor Manuel. Entonces me mira, se sonríe y me responde, vas a ser bueno nomás. Nunca entendí por qué. Hasta que supe que Linares Cardoso se llamaba Rubén Manuel Martínez Solís. Ahí me di cuenta que el Manuel ese que yo había dicho, yo era tocayo de él. Realmente me quedó para toda la vida esa anécdota, ¿no? Se la contaba yo al profe y uno realmente cree, ¿no?, que las cosas llegan por sí solas, porque yo ni idea tenía de que ese hombre había trascendido las fronteras de nuestro país. Bueno, es un poco, y ya vamos a ir alterando justamente los guiones y nos vamos a ir a este diálogo que seguramente va a ser más enriquecedor. Con el profe justamente hablamos siempre de estas asociaciones que se van dando casi naturalmente, pero así como se dan naturalmente, se dan espontáneamente. Y es todo un enigma esto, ¿no? Exacto, eso es lo mágico, es lo enigmático, como decías, y en ese aspecto se centra lo que nosotros proponemos, o el enfoque parcial que el tiempo del que disponemos nos permite abordar, porque creemos que es lo más apasionante, es también lo que ha causado el interés de Martín Katz Darío, que es el personaje al que nos vamos a referir, porque es una pieza en este juego
que propone el centenario del nacimiento de Linares Cardoso, que surge para sorpresa de todos. Entonces, en este marco compartimos la referencia que además recupera aquello de Jorge Kleiman siendo uno de los periodistas que entrevistó por última vez a Linares Cardoso para la televisión. Porque eso también te involucra de esta manera, es decir, la historia por distintos motivos elige a ciertas personas. El tiempo es el disparador de este encuentro. El centenario del natalicio de Linares Cardoso es el marco para esta presentación. 100 años que se condensan en un libro que se resume en 30 minutos de esta presentación virtual, de los cuales ya restan menos. Así, el tiempo es imposible de dominar. Víctor Arraigada registra una historia de Linares Cardoso y la presenta en este día exacto en que se cumplen 100 años del inicio de la vida del personaje. Pero el tiempo salta el cerco de este centenario y las raíces se hunden en tiempos previos a 1920, el año de nacimiento de Linares Cardoso. Salta hasta tiempos levemente previos, 4 años antes, en 1916. Fallecía ese año el inmortal poeta Rubén Darío. El legado creativo de Rubén Darío constituye una de las bases fundamentales del conjunto bioartístico de Gualeguaychú y de la plantación de los aguaribay en homenaje a Linares Cardoso en los últimos años. Dichoso el árbol, dichoso el árbol. Sigue repitiendo Rubén Darío el verso inicial de su poema Lo Fatal, desde la placa fundamental del conjunto bioartístico de la Plaza San Martín de Gualeguaychú. Por eso, Martín Katz Darío, bisnieto de Rubén Darío, es un personaje indispensable para operar el cumplimiento del ciclo iniciado por su bisabuelo, más de 100 años atrás. Dichoso el árbol, es el eco eterno que recorre el profesorado de Lengua y Literatura de Concepción del Uruguay, del que es también egresado el profesor Víctor Manuel Arraigada, y así, a los saltos en el tiempo, se suman recorridos espaciales sincronizados. Dichoso el árbol, reverbera en Gualeguaychú en la voz de otra amiga, nuestra amiga Vivi, nacida un día 24 y que está radicada a 24 cuadras del conjunto bioartístico, con eje en el aguaribay que oficia de disparador y es atravesado por múltiples y mágicas relaciones espaciales y temporales. Este es el conjunto bioartístico que da motivo a los apéndices del libro, que es a lo que paso a referirme. El apéndice surge, tiene su punto de partida en el conjunto bioartístico, que es un árbol, es el plantado en Gualeguaychú, que alrededor tiene obras artísticas, especialmente poemas, referencias, son 12 bases alrededor del árbol, por lo tanto son 13 elementos. Por eso el arquitecto Martín Katz Darío se suma a esta presentación dando cuenta de aspectos mágicos, esos enigmáticos a los que hace referencia Jorge, aspectos mágicos que conforman esta historia, disparados por el bisabuelo de Martín Katz Darío, es decir, por Rubén Darío, con su afirmación, dichoso el árbol, dichoso el árbol. El tiempo de la historia, cuyo registro contiene este libro, es elástico, desborda el lapso del centenario y crece con el aporte de Rubén Darío, cronológicamente desde el pasado, pero también con la participación de Martín Katz Darío, participante en el presente y protagonista convocado hacia el futuro. Por eso, aquí hacemos un alto en la presentación y de Basavilbaso pasamos al mundo, al contacto con Martín Katz Darío. Efectivamente, he tenido la oportunidad de dialogar con él, hoy a través de las distintas plataformas, y por esto de la pandemia, él no puede estar como hubiera querido en Basavilbaso, en el marco de los 100 años
del natalicio de Don Linares, pero a través de, insisto, estas plataformas como Zoom. Hemos dialogado con él en Buenos Aires, nosotros aquí en Basavilbaso, y por supuesto se sumaba de esta manera. Antes que nada, agradecerles este espacio y a todos ustedes. Y bueno, fue increíble. La pandemia logró, digamos, de alguna forma este contacto, ¿no? Uno de mis bisabuelos, que se supone fue el consuegro de Darío, se llamaba Benjamín Basualdo, que estudió en el Colegio de Concepción del Uruguay y fue compañero de asiento de Eduardo Wilde y de Olegario Víctor Andrade, que tengo cartas de ellos justamente dirigidas a mi bisabuelo. Hace un tiempo atrás, hará un año más o menos, Zulema Nicoluni estuvo en una presentación mía sobre Rubén Darío acá en Buenos Aires, creo yo, y justamente como ella me comentaba que estaba cerca digamos, del Museo Andrade, me interesó y nos contactamos. Este año, con la pandemia, la volví a llamar y le dije que estaba muy interesado en investigar en este tiempo a mi bisabuelo, Benjamín Basualdo, y la cuestión me pasó con Carlos Galguera. Y con Carlos Galguera, que es el responsable del museo, digamos, Olegario Víctor Andrade, le pregunté a él si conocía a alguien en Concepción del Uruguay que podría hacer un contacto con el colegio, porque las veces que estuve en el pasado para ir al colegio fue medio dificultoso. Y ahí apareció nuestro querido amigo Raúl Turnó. Entonces me comunico con él y ahí le digo, bueno, me da el dato del rector y todo muy amable. Y yo de curioso, ¿no? Le pregunto, ¿profesor de qué sos? Soy profesor de literatura. Ah, bueno, mira, lo que puedo yo ofrecerte en algún momento que te interese es que mi otro bisabuelo fue Rubén Darío. Así que cuando quieras una charla, y ahí empieza a recitar Dichoso el árbol que es apenas sensitivo y va a la fe. Bueno, la cuestión es que estuvimos hablando un tiempo con él y realmente fue muy interesante, pero no me dijo nada. ¿Viste cómo es Raúl? Tipo secreto, misterioso. Yo creo, mirar, de causalidades. Hay una cosa muy rara, ¿no? Mi abuelo fue el hijo de Rubén Darío, el primer hijo que tuvo, donde no heredó nada del padre porque él, a los 19 años de la edad de mi abuelo, se enteró que era el hijo de Darío porque mi bisabuela había fallecido cuando él tenía 1 año. Y ella pidió en una carta a su marido, al poeta, que su hijo lo criara su hermana, que era multimillonaria, así fue. La condición de su hermana fue que lo iba a criar, pero que no le iba a decir absolutamente nada quién era su padre hasta los 19 años, para no tener conflictos con sus futuros hijos que iban a tener, y así fue. Entonces, mi abuelo, en 1915, meses antes de la muerte de Darío en Nicaragua, en Guatemala, Darío le dice, tú no vas a heredar absolutamente nada porque tú vas a heredar la herencia de los millones de la familia Trigueros, y todo lo va a heredar mi hijo más chico que tiene 7 años, que no tiene nada. Pero lo único que te va a dar es los contactos para que vayas a hacer tu familia y tu vida en la Argentina. Rubén Darío pensaba en la Argentina, la consideraba como que era su patria espiritual y su patria cultural. Y mi abuelo, muerto Darío, así fue, que vino a Buenos Aires. En el barco conoció a un tal Agustín Basualdo, y ese Agustín Basualdo le presentó a mi abuela, Eloísa Regina Basualdo. Ahí viene el tema de los Basualdo, que acá te muestro la foto de Benjamín Basualdo, ¿tá? Que fue compañero de Olegario Víctor Andrade y Eduardo Wilde, que era absolutamente amante de Concepción del Uruguay. Él era de Santa Fe, pero vivió muchos años ahí. Y justamente él, cuando se enteró que el hijo de Rubén Darío, dijo, no, mijita, usted se tiene que casar con un criollo, como se casó su hermana con el nieto de Justo José de Urquiza Mazón. Entonces, que no quiso casarse, mi abuelo y mi abuela se fugaron, a la mañana se casaron por civil, acá en Buenos Aires, y a una cuadra de acá se casaron por iglesia. Hablando de eso, es impresionante con Raúl, estas coincidencias o casualidades, que yo estoy viviendo en un departamento frente casi al Teatro Colón, y el otro día estaba caminando, que le saqué una foto y se la mandé a Raúl,
justamente estaba todo el cielo nublado y había una luz que iluminaba un árbol muy bonito. Me acerco y era un aguaribay, en pleno Córdoba y Talcahuano, histórico, que decir, ahí vienen los famosos mensajes, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, evidentemente, una vez que se supere lo de la pandemia, vas a estar aquí en la provincia de Entre Ríos recorriendo en principio Gualeguaychú, teniendo en cuenta lo que recién mencionabas, tanto de Basualdo como de Olegario Víctor Andrade, y después Concepción del Uruguay, para, por último, recalar aquí en Basavilbaso. Tal cual, no, absolutamente. Quería compartir con ustedes que la amistad de Benjamín Basualdo con Olegario Víctor Andrade, yo siempre digo que fue la edición de los poemas completos de Olegario Víctor Andrade en 1887, fue una amistad de 4 amigos del Colegio de Concepción del Uruguay. Esta es la edición de 1887, donde Julio Argentino Roca, que era 2 años más grande que Olegario Víctor Andrade, compañero del colegio, era el presidente de la Nación, y decide editarlo. Claro. Eduardo Wilde era su ministro, Benjamín Basualdo escribió el prólogo de 91 páginas, y acá está Olegario Víctor Andrade. Así que ese es el pequeño homenaje, y el querido Linares Cardoso, con este juego, que me comentó justamente Raúl Turnó, creo colaborar de alguna forma con este homenaje a este gran nombre de la tierra, y que ha recreado en la poesía y en la música, ¿no? De Linares Cardoso. Y realmente un muy merecido homenaje. Estamos hablando seguramente de lo que nosotros consideramos el ícono de la cultura entrerriana. Absolutamente. Y coincide justamente con el amor que Benjamín, mi bisabuelo, tenía con Entre Ríos, porque se sintió siempre identificado y enamorado de esa maravillosa provincia. Así que bueno, eso. Yo lo que quería, si quieren, leerles el poema de Lo Fatal, el famoso árbol de Linares Cardoso. Por supuesto, que aquí lo tengo también, ¿eh? Así que dice: dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la pira dura porque esa ya no siente. Pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida y por la sombra, y por lo que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Dichoso el árbol, dichoso el aguaribay, que estará recibiendo también a la gente que está en esta cruzada para justamente no olvidarse de nuestra cultura, y ese mismo árbol, ese aguaribay, es el que también te va a recibir cuando estés aquí en la provincia de Entre Ríos, como decíamos, en estas hermosas ciudades. Es más, para que tengas una idea, ¿por qué me llamó la atención ese árbol acá en la esquina de casa? Porque desde mi balcón vi que iluminaban ese árbol, bajé, me puse el barbijo, por supuesto, caminé una cuadra y de pronto vi que era un aguaribay. Entonces hace 20 años que vivo acá y jamás supe que existía ese árbol. Y justamente era el único árbol iluminado de toda la plaza. Así que bueno, son mensajes, ¿no? Y lo importante en esta pandemia, ¿por qué no tener estas cosas estos homenajes que son al alma, ¿no? Linares Cardoso, que tocó tanto amor al alma de tantos y tantos que van a venir. Rubén Darío lo mismo. Así que bueno, es un gran homenaje que les agradezco este aporte que puedo dar yo, que es algo más en este gran homenaje. Martín, muchas gracias. Un abrazo grande y hasta cualquier momento. Saludos a Entre Ríos, viva Entre Ríos, viva Basavilbaso, y bueno, un gran abrazo a todos. Bueno, muy bien, muchas gracias. Realmente, un gran gusto tener al nada menos bisnieto de Rubén Darío sumado a este programa especial. Y terminaba justamente haciendo referencia
a esto tan importante que tiene que ver con el árbol. Y cuando, bueno, por supuesto hablamos del árbol, nosotros lo asociamos inmediatamente a Guaribay. Exacto. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, hemos escuchado decir a Martín Katz Darío, y más la piedra dura porque esa ya no siente. Y bueno, lo que ustedes han escuchado, la relación a través del tiempo también abarca a Jorge Kleiman, que en la década de 1990 entrevistaba a Linares Cardoso para la televisión, al igual que ahora ha entrevistado a Martín Katz Darío para esta presentación en 2020. El tiempo elige. Regresamos al espacio de Basavilbaso y a los 100 años de Linares Cardoso en este juego con el espacio y el tiempo. El tiempo permite y sustenta la existencia del universo. Dichosos los árboles es el mensaje renovado por Linares Cardoso en sus Aguaribay, plantados por él en 1995 y desde 2012 plantados por sus amigos en una nueva etapa en diversas localidades entrerrianas para hacer presente a Linares Cardoso y concluir proyectándolo hacia las estrellas. Lo que viene a continuación es la referencia a cómo se plantó en Gualeguaychú, luego en San Salvador, en Paysandú y finalmente lo que también comentabas en 2016 aquí en Basavilbaso, que es lo que hoy se completa con el descubrimiento de la placa. Se trata de un amplio proyecto de integración regional e internacional. Este es uno de los proyectos desarrollados desde 2012 por los amigos de Linares Cardoso de Concepción del Uruguay, junto a la Asociación Gente de Letras, con sede en la Casa de Olegario Víctor Andrade de Gualeguaychú, y junto a la agrupación Zampayeros de la heroica ciudad de Paysandú, en la vecina República Oriental del Uruguay. Y hacemos una rápida crónica de cómo se produjeron esas siembras, esas plantaciones. Luego de la plantación en la Plaza General San Martín de Gualeguaychú, en 2012, el Aguaribay fue solicitado por el profesor Marcelo Barreto, director de Cultura de la ciudad de San Salvador, para su plantación en la plaza principal de la localidad, la Plaza 25 de Mayo. La plantación en San Salvador se concretó en 2013 y contó con la valiosa gestión del músico local Leonardo Pisati. De esta manera quedó plantado el segundo árbol estrella y fue avanzando la proyección terrestre de la constelación Cruz del Sur, quedando plantadas las estrellas del sur en Gualeguaychú y la del norte en San Salvador. En 2014, con la invalorable colaboración de la Asociación Zampayeros, también de Paysandú, y contando con el conjunto musical Los Concepcioneros, de Concepción del Uruguay, como número artístico central, una embajada cultural de Concepción del Uruguay viajó a Paysandú y allí se plantó el tercer Aguaribay de Linares Cardoso, en este caso correspondiendo a la proyección de la estrella oriental, es decir, la estrella del este. Este Aguaribay fue recibido en Paysandú el 8 de junio de 2014, día en que la ciudad heroica festejó su 151 aniversario. En esa ocasión, la Asociación Amigos de Linares Cardoso también hizo entrega de un cofre conteniendo documentación sobre las plantaciones y sobre los artistas involucrados, cofre que quedó a resguardo en el Consulado Argentino en Paysandú. Como contrapartida a esta plantación del tercer Aguaribay, también fue traído desde Paysandú a Concepción del Uruguay un ejemplar de Ibirapitá, el árbol asociado con la figura del general José Gervasio Artigas. Este ejemplar de Ibirapitá fue plantado en la plazoleta de la colectividad uruguaya en Concepción del Uruguay el 29 de junio de 2015, al cumplirse el bicentenario de la Declaración de Independencia realizada en el Congreso de Oriente, o Congreso de los Pueblos Libres, allí en Concepción del Uruguay en 1815. Este tercer Aguaribay está en el Liceo número 3 de Paysandú, bautizado Aníbal Zampayo en 2019. Y el cuarto y último Aguaribay, con el cual se completó la plantación de la constelación Cruz del Sur, fue plantado en 2016 en el Parque Autóctono de Basavilbaso, a metros del Polideportivo San Martín, gracias a la efectiva gestión de la profesora Sofía de Lourdes Fernández,
Allí estuvo Jorge Kleiman también, que siguió vinculado con esta historia más allá de En el Tiempo y Linares Cardoso en la década del 90, también estuvo cubriendo esta plantación, con los aguaribay plantados en Gualeguaychú, San Salvador, Paysandú y Basavilbaso. Ha quedado plantada la constelación Cruz del Sur, nombrada por Linares Cardoso en la canción de las Garzas Moras, tema que él compuso en Concepción del Uruguay. La constelación de la Cruz del Sur es muy similar a la constelación de la Balanza. La diferencia entre ambas es que la Balanza cuenta con 2 platos, uno en cada extremo de los brazos que forman su estructura. Por lo tanto, en 2017 se ha plantado una guaribay en la colonia rusa San Javier, con la colaboración del artista Shirley Araceli Cirone, en el departamento Río Negro de la República Oriental del Uruguay, a modo de plato pendiente del brazo cuyo extremo es la ciudad de Paysandú. Para mantener el equilibrio en la balanza, en 2017 también se plantó, con la colaboración de los hermanos Hugo y Julio Espiazzi, otro guaribay en Urdinarrain, ciudad que representa el plato pendiente del brazo cuyo extremo es Basavilbaso, en el departamento Uruguay, en la provincia de Entre Ríos. De esta manera se lleva a la práctica la frase de Linares Cardoso, aquella del estribillo de la canción de las Garzas Moras, obra creada en Concepción del Uruguay, estribillo que dice: arriba, pueblos del Plata, nos guía la Cruz del Sur. Entonces, permanentemente es ese el juego de integrar a Argentina y Uruguay. En 2019 también fue plantada con árboles estrellas la constelación de las Tres Marías, o el Cinturón de Orión. En este caso los aguaribay están en Líbaros, San Marcial y Las Moscas, 3 localidades del departamento Uruguay, muy cercanas a Basavilbaso, que están en idéntica posición que las Tres Marías en el cielo. Estas 3 localidades, entre quienes colaboraron para plantar las Tres Marías, agradecemos a Roberto Quiroga en Líbaros, a la profesora Valeria Zárate en San Marcial, a la familia de Fernando Rotela en Las Moscas, finalizando la plantación oficial de la Cruz del Sur, hoy, 29 de octubre de 2020, en el día del centenario del nacimiento de Linares Cardoso y Día Nacional de la Chamarrita. Se ha descubierto la placa correspondiente junto al aguaribay plantado en 2016 en el Parque Autóctono de Basavilbaso. También se ha solicitado al Consejo Deliberante de la Municipalidad Local que ese lugar sea bautizado como Parque Autóctono Linares Cardoso. Quizás también junto a otro recuerdo para su amigo Roberto Agustín Román Farabelo, nacido aquí en Basavilbaso, quien hace una semana, el 23 de octubre, hubiera cumplido sus 80 años. Así hemos tenido el gusto, el privilegio de compartir una breve referencia a la nueva reimpresión del libro Chamarra de Dos Orillas, reedición en el centenario del nacimiento del maestro Linares Cardoso. Gracias Jorge Kleiman, gracias a la Dirección de Cultura de Basavilbaso, al canal, aquí estamos compartiendo, un canal local, gracias al señor Intendente Hernán Becel, gracias a la profesora Lourdes Fernández y su proyecto Ansiedad de Andar Caminos, gracias a toda la localidad de Basavilbaso, gracias a la profesora Susana Dutra, encargada de engalanar los aguaribay de Linares Cardoso en este centenario de su nacimiento, como se ha hecho en toda la provincia. Ella lo hizo puntualmente en Concepción del Uruguay. Así que este agradecimiento, no porque estemos terminando esta presentación, sino para que luego no nos quede, agradecer a quienes han hecho posible que estemos aquí y que estemos compartiendo el contenido de este libro, en este caso puntualmente lo que llamamos el apéndice, lo que se va agregando con cada edición. Bien. Bueno, clarísimo, por supuesto, como siempre lo es el profesor, porque además, como valor agregado, cuando habla de Linares Cardoso, le pone mucha pasión, aunque estimo que la misma pasión que el profesor Tornó pone en palabras, Víctor la pone en letras, volcadas en este libro. Sí, sin ninguna duda. Vos te referías hoy al aspecto del libro, cómo nació esto. 6 de septiembre de 1984, tengo la dicha de conocerlo a Aníbal Zampayo.
se realiza el festejo por el primer año del regreso de la democracia en nuestro país, y Aníbal Zampayo es invitado, venía del exilio, en el Club Lanús se realizó eso. Me lo presenta un amigo en común y yo, como todo gurí, le pregunté cómo era el exilio. Entonces la sabiduría de ese hombre, que me quedó grabada y plasmada, me dijo: mira, pibe, dice, el exilio no es ni bueno ni malo, es eso, exilio. A partir de ahí me puse a escuchar lo que escribía Aníbal Zampayo, porque si bien es cierto lo conocía lo que escribía, no, yo no era muy asiduo a escuchar ese tipo de cosas. Esto se completa cuando lo conozco a Linares. Entonces un día dije: ¿por qué no escuchar chamarrita? ¿Por qué tengo que escuchar chamamé? Si el ritmo de la chamarrita me está diciendo que es entrerriana. Más allá de todos los abaratares que pasaron, más allá de lo que contaba el profe, de cómo Linares se dedica a cultivar este ritmo, es la nuestra. Más allá de que tenga la chamarrita americana una diferencia con la soriana, es nuestra chamarrita, es el ritmo que nos identifica. Hablar de chamarrita es hablar de Linares, hablar de Entre Ríos, hablar de las palomas, de los pastos, de los gansos, de los carpinchos, hablar de las matas de paja. Sí, es hablar de la sociedad entrerriana que hoy, gracias al maestro Linares y a su preocupación porque los gurises en la escuela tengan algo para conversar con otras personas más allá de los ritmos musicales que a ellos les gusta, hoy escuchar a un gurí tocar una chamarrita, cantar una chamarrita, componer una chamarrita, para nosotros, para mí, es un orgullo enorme como entrerriano, como concesionero, por haber tenido el privilegio, concesión del Uruguay, de que Linares Cardoso vivió 10 años allá. Hay un dato que también me parece importante, porque, bueno, a ver, esto se trata de ir transmitiendo de generación en generación el legado para que justamente no se pierda. Cada uno en su ámbito lo hará con los referentes que tiene. Analizando a Linares Cardoso y particularmente la chamarrita, Linares Cardoso, tanto la pintura como la letra, habla, yo diría en general, o en casi todo su repertorio, del paisaje. Habla justamente de la geografía, a diferencia quizás de otro ritmo que puede estar asociado al amor. No. ¿Es así? Sí, es así. Y antes de explayarme en la respuesta, algo vinculado con lo anterior que dijo Víctor, y ya vamos a eso de la temática de Don Linares, pero usted, Víctor, o vos, Víctor, te recibiste en el profesorado año 2007. 2007. Año 2007. Este trabajo, porque es destacable la vinculación con el profesorado, que también la mencionábamos acá, Sí. porque este trabajo nació como un trabajo de Víctor, cursando el profesorado, un trabajo de investigación, que luego de aprobado ese trabajo, él lo fue profundizando. Es decir, que también de alguna manera este libro surge de una actividad propuesta en el profesorado, ¿no? Y nosotros vinculábamos también con nuestra experiencia antes en el mismo profesorado. Es decir, tiene mucha vinculación. O sea que esto es producto del trabajo que él presentó justamente cuando estaba para recibirse. Exacto. Y de ahí, obviamente, fue creciendo. Sí. Y volviendo a la pregunta del paisaje en las creaciones de Linares Cardoso, sí, don Linares Cardoso aborda el paisaje como temática, pero el paisaje, a su vez, le sirve a Linares para referirse al hombre, referirse a las personas, referirse a quienes habitan el lugar. Porque, por ejemplo, en Como los pájaros, que don Linares destaca como quizás el tema que él elija, es lo que le preguntamos en algún momento, si usted tiene que elegir un tema, quedarse con un tema, lo cual es muy difícil, ¿con qué tema se quedaría don Linares? Me quedaría con Como los pájaros.
en Como los pájaros, él habla de los pájaros, pero en definitiva cada pájaro es una persona. O sea, cada pájaro es una forma de ser. Bueno, hablar de los pájaros un poco inconscientemente es hablar de la libertad. Claro, la calandria que florece en su decir, antes que verse apresada prefiere morir. O sea, eso es la libertad. Claro. Después está el pájaro que es no tan comprometido, no tan responsable. Entonces, bueno, es un pájaro como el chingolo, ¿verdad? O sea, ese tipo de pájaros así. Él siempre lo vincula al pájaro con una forma de ser. Y en general, cuando aborda el paisaje también está relacionado con elementos que no son directamente paisajísticos. O sea, el medio ambiente es, por ejemplo, un cúmulo de dificultades que él debe enfrentar, o que la persona que vive en ese lugar debe enfrentar. O sea, no le canta al paisaje por el paisaje en sí mismo, sino porque el paisaje a veces es para disfrutar, pero a veces es para enfrentar, a veces es para superar. Y le pasó mucho a Linares Cardoso, él también tiene eso de Como los pájaros. Hoy sería un gran ecologista Linares Cardoso. El mensaje de Linares es ecologista, exactamente. ¿Sí? Y ha pasado con el árbol, por ejemplo, de Villaguay, un caso muy extraño, porque el árbol de Linares, plantado en Villaguay en 1995, se cayó el árbol, fue derribado por una tormenta, pero el árbol, con las pocas raíces que continuaron en tierra y con las que no estaban en tierra, pero que se fueron reorientando nuevamente hacia la tierra, el árbol no murió. Entonces es como Linares, sí, es como enfrentar. Y acá viene una pregunta que me parece interesante. A ver, de tantas especies, ¿por qué Linares eligió el aguaribay? El aguaribay porque la elección se dio en el Sanatorio Adventista del Plata, sanatorio que está con la universidad, pero más por la parte del sanatorio, porque él estaba internado ahí. Sí. Y el aguaribay es un árbol que tiene propiedades que ahuyentan los insectos. Especialmente, por ejemplo, para nosotros podría ser el mosquito, es decir, es un elemento que se puede tener en la casa para impedir que haya mosquitos, cosa que por ejemplo ocurre en Liebig, ¿no? En Liebig hay un solo aguaribay en todo Liebig, así que el que no quiere tener problema con los mosquitos va ahí a donde está el aguaribay claro, a tomar mate o a lo que quiera. Entonces, en el sanatorio adventista, por ejemplo, en estos momentos en que tenemos que tener precauciones por el dengue, ¿no? Por esas enfermedades transmitidas por los mosquitos, la función que cumplía el aguaribay en el sanatorio y que sigue cumpliendo es un repelente natural de insectos. Pero además es un árbol que provee, por ejemplo, de pimienta, porque su fruto tiene ese uso en la comida, es una pimienta suave. Sus ramas, su corteza, sus hojas son medicinales, porque son para usar en problemas respiratorios. En realidad se lo consigue en las farmacias como anacahuita. Cuando uno pide anacahuita en una farmacia, lo que está pidiendo es aguaribay, pero digamos el nombre medicinal es anacahuita. O en el Uruguay, que se lo conoce directamente como anacahuita, en la República Oriental del Uruguay. Entonces la elección del aguaribay, además de ser un árbol de rápido crecimiento, muy abundante, y también era el árbol sagrado de los incas. Los incas, los chasquis incas, tenían en el camino real por donde iban transitando aguaribay, porque justamente era como tener una farmacia, era como tener un almacén, era como tener esos lugares donde proveerse de lo que podían llegar a necesitar. Es un árbol realmente muy interesante, muy completo. Bueno, la verdad que podríamos estar hablando horas de Linares Cardoso, de su vida, de su obra y de su legado, pero bueno, también es cierto que estamos en un programa especial y que tenemos que ir redondeándolo. No, te quería agregar, si me permitís. Por supuesto que lo quiero redondear con usted, amigo. No, el tema que hablaban del paisaje que pintaba Linares, y hay algo que es fundamental y que creo que debe haber pegado en Linares, el haber conocido a Quinquela Martín. El haber conocido, por ejemplo, a Carlos Vitorica, a Eugenio Dagnelli, a Emilio Centurión, a Marino Pérsico.
que eran pintores y escultores de paisajes, del puerto de Buenos Aires, de los barcos, de los conventillos, y eso es lo que plasmó Linares en sus obras. La mayoría de las obras de Linares está reflejada en eso. Ahí viene la técnica. Yo no me atrevería a decir, pero sé que, o me imagino que estos maestros que él frecuentaba tienen que haberle enseñado algo de eso, o tienen que haberle transmitido, porque lo que recién ustedes hablaban con el profe, en las pinturas de Linares no hay nombres, ¿no? Vos ves una chalana y un personaje parado deslizándose por el agua, pero no es ni el pescador, ni el gurí, ni la gurisa, ni nadie. Es un personaje que a vos te está diciendo quién es, ¿no? Supo transmitir eso. Y los que no somos entendidos en eso, por ejemplo, cuando vamos a una muestra de Linares allá en el Museo de Concesión, vemos que eso que está ahí es lo que yo conozco del río, de mi vecino, claro, del que yo vi en la Salamanca, en el balneario. Eso es realmente lo que a mí me motiva, porque yo veo que lo que él hacía, todo lo podemos entender. El libro, digo bien, es quinta edición. Quinta edición. ¿Viene el primero de qué año? Ya nos olvidamos. Y acá dice segunda edición 2013. El primero anterior. Por eso, la anterior a esta segunda edición de 2013. 2011 creo que. Bien. El grado de repercusión que ha tenido este libro ha sido sumamente importante en términos, digo, de haber trascendido los límites de nuestra geografía provincial. Ya no hablemos de la República Oriental, sino también, digo, ha sido consumido en el país. Sí, y yo me asombro, lo conversamos con él siempre. Muy poco frecuente que se hagan 5 ediciones de un libro. Si bien es cierto que comenzó como un ensayo, un libro chiquito, después en el tiempo que fuimos investigando, fuimos consiguiendo cosas, realmente se fue enriqueciendo el libro y ha tenido una aceptación que a mí me ha llegado a asombrar, ¿no? Y bueno, realmente lo que uno trata es, no sé si uno es pretencioso, hablábamos siempre con él, la meta mía es que este libro pueda estar en cada una de las escuelas, claro, como motivo de consulta para los chicos, ¿no? Esto, los chicos que hablábamos recién, de que si bien es cierto que uno le respeta los gustos musicales, sería importante que conozcan a los referentes de nuestra cultura en la provincia y en la nación. Estamos hablando de Marcelino Román, Martiniano Leguizamón, Juan L. Ortiz, Gaspar Benavento. No se quiere lo que uno no conoce. Exacto, esto es como si vos, un viejo dicho, ¿no? Le regalás una enciclopedia a alguien y no la abre, nunca va a aprender, la va a tener ahí. Bueno, esto es lo que realmente Linares quería. Además, esta edición del centenario viene realmente muy superadora de las anteriores. Así que a no perderse la oportunidad de tenerla, porque se viene con material realmente inédito. Sí, hemos trabajado muchísimo con esto, con el profe, recopilando todo lo que hemos ido viendo, escuchando, recibiendo cosas, investigando, y realmente estamos muy conformes con lo que estamos haciendo. De ahí en más, después, está en la gente, está en los seguidores de nuestra cultura popular, de la cultura entrerriana, ¿no? Por no decir la nacional, porque hay gente todavía que cree que la cultura entrerriana depende de la nacional, y realmente, si bien es cierto que la cultura es una sola, con modalidades diferentes, nosotros los entrerrianos tenemos una especie de cultura que únicamente nosotros la manejamos, nosotros la representamos y nosotros la vivimos. Totalmente. Y nosotros la vivimos. Esto es lo que te lleva, por ejemplo, a mí, ¿no? Que desde que empecé a escribir, yo empecé a escribir mis primeros versos a los 11 años. Después una etapa de mi vida que no hice absolutamente nada, no escribí nada. Después de golpe y porrazo, cuando conocí, perdón la vulgar expresión, pero los entrerrianos somos así, cuando conocí a estos personajes, se me dio vuelta el mundo y dije, ¿por qué no escribir de esta gente? Si han hecho tanto por nosotros, lo escuchamos tararear
a los cantores, lo escuchamos a los músicos ejecutar, escuchamos la radio. ¿Y por qué no hacer algo? ¿Por qué si los tenemos acá? Si son nuestros. Porque más allá de que Sampaio es uruguayo, el 90% de su vida artística la pasó en Concepción del Uruguay. Claro. ¿Por qué no, digamos? ¿No? Así como nos dijo un día Alcibiades de la Rosa, el profe y a mí, ¿por qué ustedes, Víctor, y nosotros no? ¿Y por qué nosotros no hacer algo por ellos? Amigos, Gracias, Jorge. realmente ha sido un gusto tenerlos, más aún en este día tan particular. Viva la chamarrita, viva Linares Cardoso, Y un viva Entre abrazo, Ríos. y un abrazo de Río para todos. Muy bien, muchas gracias. Gracias a vos por recibirnos y por la oportunidad esta de poder compartir con ustedes esto que a nosotros tanto nos apasiona. Muy bien, en el marco entonces de los 100 años, decíamos, del natalicio de don Linares Cardoso, la presencia de estos amigos que han venido desde Concepción del Uruguay, que forman parte de esta asociación, que así se llama, Amigos de don Linares, la presentación del libro, el profesor Tornú, que por supuesto debe ser en la provincia, me arriesgo a decirlo, debe ser en la provincia el que más apasionadamente lleva la bandera de don Linares Cardoso, le ha dado tanto él como Víctor Marco a esta jornada, por supuesto, que bueno, también sigue en el Parque Autóctono con el descubrimiento de la placa que ya ustedes en alguna otra entrega, por supuesto, van a ver.